Activación de alertas. En Latidos Care podrás ingresar el valor de tu presión arterial, pero si este valor ingresado es mayor al valor que tu médico fijó, automáticamente la app de Latidos Care enviará una alerta al contacto de emergencia que se registró. Hija, ¿qué pasó? Me ha llegado una alerta en la aplicación. ¿Cómo está mi mamá? Ok, ve llevándola al doctor, ya nos vemos. Con Latidos Care podrás actuar de manera rápida ante una emergencia. Visita Latidos Care y mejora el cuidado de tu salud. Bienvenidos a Medicina Traducida, este espacio donde compartimos los mejores tips y recomendaciones para hacer un mejor cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. El día de hoy, en este episodio número 26, vamos a hablar sobre las prótesis articulares. Prótesis de rodilla, prótesis de cadera, indicaciones, recomendaciones y cuidados que debes tener en cuenta si es que te han dicho que eres candidato o candidata a que te coloquen una prótesis articular. De eso y mucho más en este episodio. Así que yo te invito a que te suscribas, actives esa campanita y me dejes un comentario. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que conozcas y uses Latidos Care. Latidos Care es la primera aplicación médica que busca reducir el riesgo de que los pacientes tengan complicaciones relacionadas a la salud. Esto mediante una innovación en el monitoreo, control y prevención en salud. Te invito a que visites www.latidoscare.com y empieces a mejorar la manera como cuidas tu salud y la de tus seres queridos. ¿Olvidaste tus medicamentos? Buenas tardes. ¿Recuerda qué medicamentos toma para su artritis reumatoide? No, doctor, no me acuerdo. Fíjate, ¿te acuerdas qué medicina tomo para mi artritis? ¿Te cuesta recordar detalles de tu tratamiento? Con Latidos Care mantén el registro detallado de tu tratamiento. Tener tus detalles médicos al alcance de tus manos es más fácil. Visita Latidos Care y mejora el cuidado de tu salud. Uno de los principales motivos de consulta en reumatología es la artrosis, especialmente la artrosis de rodilla o la artrosis de cadera. Es cierto, amigos, hay artrosis de otras partes del cuerpo, cadera, columna, manos, tobillo, codo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este episodio me quiero centrar en rodilla y en cadera. ¿Por qué? Porque estas articulaciones son las que característicamente se hacen tributarias de los reemplazos articulares o de las prótesis de articulación. Bien. Pero antes de eso me gustaría comentarte lo siguiente para que puedas entender por qué se indica una prótesis articular. Lo que sucede es que hay personas que por diferentes factores tienen desgaste de la articulación. Ese cartílago que está en la articulación se desgasta y al desgastarse el movimiento o la fricción origina dolor articular. Doctor, ¿cuáles pueden ser algunas causas por las que el cartílago se puede desgastar? Hay varios factores. Podemos tener, en primer lugar o característicamente más frecuente, el desgaste progresivo por la edad. Podemos tener también golpes, caídas, contusiones, accidentes que haya devenido en una destrucción del cartílago o destrucción de la articulación. Enfermedades inflamatorias como por ejemplo artritis reumatoide, lupus, Sjögren, la gota, diabetes, etcétera, etcétera, que aceleran por la inflamación el desgaste de las articulaciones. Y así podemos hablar de muchas condiciones o factores que pueden condicionar o acelerar el desgaste del cartílago. Lo que es un hecho es que lamentablemente hasta la fecha, y resalto nuevamente, lamentablemente no hay una intervención, un tratamiento, algo que haga que ese cartílago que se ha desgastado vuelva a crecer. Lamentablemente no. Hasta la fecha no. Así que no te dejes engañar, porque probablemente cuando salgas a la calle, en algunas tiendas o en algunos locales comerciales, te van a decir, toma esto, consume esto, esto te va a hacer crecer el cartílago. Mentira. Te están estafando, no te dejes estafar. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay pacientes que tienen un desgaste severo, muy desgastado está el cartílago de la rodilla o de la cadera. En esos escenarios, lamentablemente, ya no ha funcionado los tratamientos que característicamente se utiliza: antiinflamatorios, cremas tópicas, terapia física y o rehabilitación, las infiltraciones articulares, etcétera, etcétera. En esos casos, se suele indicar las prótesis articulares, especialmente en las artrosis de rodilla grado 3 y o grado 4,
4 o en artrosis severa de cadera. Entonces, ¿qué es una prótesis? Las prótesis articulares son una aleación de 3 materiales característicamente. Tenemos el cobalto, el cromo y el molibdeno. Estos 3 elementos, juntos con otros, se conjugan para poder ser biocompatibles, es decir, que tu cuerpo los acepte muy bien y no haya un rechazo, o en todo caso, el riesgo de rechazo sea mínimo o prácticamente inexistente. Entonces, quiero aprovechar porque voy a hablarte de varios mitos y recomendaciones a lo largo de este episodio, pero quiero tocar el primer mito que he escuchado en muchos pacientes que atiendo de manera presencial en la consulta y que aquí en Medicina Traducida yo veo que me dejan preguntas y o comentarios al respecto. Muchos pacientes, cuando se les dice, señor, señora, usted es candidata para una prótesis articular. Muchos pacientes tienen miedo, es completamente comprensible. Doctor, ¿sabe qué? Yo tengo miedo, no quisiera operarme. Y cuando uno profundiza un poco más en la razón, ¿cuál es el temor que usted tiene? Aunque ustedes no lo crean, muchos pacientes creen que una prótesis articular es cortarle la pierna, entre comillas, y colocarle una pierna de metal o una pierna de plástico. Algunos pacientes me han dicho eso. Doctor, yo no quiero que me pongan una pierna de plástico. Inclusive algunos en tono de broma, no sé si en tono de broma, yo no quiero que me pongan una pierna de palo. Amigos, las prótesis articulares son reemplazo del cartílago que está desgastado. No te van a reemplazar toda la pierna, es solamente el cartílago que está desgastado. Retiran el cartílago desgastado y te colocan ese cartílago, entre comillas, de metal. Eso es una prótesis articular. Entonces, quiero que compares estas dos imágenes. Prótesis articular, prótesis de una pierna. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el primer mito que me gustaría que derribemos juntos es que las prótesis articulares no es una prótesis de toda la pierna, es únicamente una prótesis del cartílago que está desgastado. Muy bien, habiendo aclarado eso, es importante que tengamos en cuenta otro factor muy importante o otro mito. Doctor, ¿sabe qué? Yo tengo 75 años, yo tengo 85 años, doctor. ¿Cómo me puede decir usted que me tienen que operar? A mi edad ya no me pueden operar. Estoy muy mayor para que me operen. Segundo mito. Lo que pasa es lo siguiente. Ahorita te voy a explicar exactamente por qué digo que es un mito, pero quiero que nos centremos un momentito en la edad. Las prótesis, amigos, fueron diseñadas inicialmente para las personas mayores, adultas mayores. ¿Por qué? Porque son precisamente ellas las que tienen este tipo de problemas de artrosis. Es mucho más frecuente ver una persona adulto mayor con artrosis que jóvenes o niños con artrosis. Sí, es cierto, puede haber personas jóvenes con artrosis, por supuesto, por otros factores, pero característicamente es más frecuente en adultos mayores. Entonces, las prótesis fueron diseñadas especialmente para ellos, para esas personas adultos mayores. ¿Cuál es el problema con el tema de la edad? Y aquí quiero que prestes mucha atención. Lo que sucede es lo siguiente. Usualmente, una persona adulta mayor, 70, 80 años, usualmente tiene otras enfermedades, otras comorbilidades. Por ejemplo, es un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, es un paciente con insuficiencia renal, es un paciente con fibrosis pulmonar, es un paciente con arritmia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente esos pacientes no van a poder ser candidatos no por la edad, sino por esas comorbilidades. Entonces ahí entendamos eso. Una persona adulta mayor que no tenga ninguna comorbilidad, no debería haber problema para que entre a operarse. Pero si tiene algunas comorbilidades, lo que va a hacer el médico cirujano que te va a operar, lo que va a hacer o lo que debería hacer es antes de operarte, semanas antes, tiene que mandarte a una evaluación con diferentes especialistas. Te va a mandar con el cardiólogo, te va a mandar con el neumólogo. Si tienes insuficiencia renal, te va a mandar con el nefrólogo. Si tienes una enfermedad reumatológica, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus, etcétera, te va a mandar con el reumatólogo, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos van a dejar unas recomendaciones para la operación. Todas esas recomendaciones las va a ver en última instancia el anestesiólogo. Y ellos, junto con el cirujano, van a evaluar el denominado riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico va a poder determinar si eres o no candidato o candidata para que puedas entrar a sala de operación.
jóvenes. Entonces, como puedes ver, la edad no es el problema, sino las comorbilidades que puedes llegar a tener. Un tercer comentario, no sé si mito, pero vamos a comentar lo siguiente. Doctor, ¿cuánto tiempo dura una prótesis? ¿Es cierto que si me ponen una prótesis de rodilla y ya es para toda la vida? El tiempo de vida de una prótesis usualmente va entre los 10, en algunos casos hasta los 15 años. Depende obviamente del material que hayan utilizado, de qué aleación tenga ese material de la prótesis. Pero característicamente 10 años. Doctor, ¿qué significa que dure 10 años? ¿Que se va a deshacer la prótesis? No. Luego de 10 años tienen que volverte a operar para cambiarte ponerte una prótesis nueva, vamos a llamarlo así, y pasan 10 años. Entonces, esta de acá es una de las principales razones por las que usualmente a las personas jóvenes no se les suele indicar de primera instancia una prótesis articular. ¿Por qué? Porque una persona joven usualmente es una persona muy activa, puede ser deportista. Dependiendo del tipo de actividad que realice la persona, esto puede marcar el tiempo de duración de la prótesis. Por ejemplo, vamos a comparar dos escenarios. Una persona de 80 años que, se dedica únicamente a hacer sus quehaceres cotidianos, caminar, quizás caminatas, quizás por ahí hacer unos cuantos ejercicios en casa, hacer su trabajo, lo que sea, cosas cotidianas. Comparémoslo con un joven de 20 o 30 años que es maratonista o que hace ejercicio de alto impacto. El joven, muy probablemente esa prótesis va a tener un menor tiempo de duración y va a requerir una nueva operación y así sucesivamente. Esa es una de las razones por las cuales usualmente se trata de postergar lo más que se pueda las prótesis en las personas jóvenes en comparación con las personas adultas mayores. Otra cosa muy importante que quiero compartirles es sobre las posibles complicaciones que se pueden ver durante la operación o después de la operación. Bien, esto no es con el afán de asustar, sino que es importante que estés informado, porque esto que yo te voy a decir en este momento, el médico traumatólogo, que es quien opera, quien coloca este tipo de prótesis, te los va a comentar. Él te va a decir todo esto. Entonces yo te invito a que prestes atención a estos puntos. Una de las primeras complicaciones que puede verse es la infección de la prótesis. Es probablemente una de las complicaciones más temidas, vamos a llamarlo así, que se ve en el contexto de la colocación de una prótesis articular. Usualmente cuando pasa esto, lo que se tiene que hacer en la hospitalización es dar antibióticos de amplio espectro para controlar lo mejor posible esta infección. De no lograrse controlar, lo más probable es que se retire la prótesis articular y se haga un lavado quirúrgico y se vuelva a dar antibióticos y luego se pueda volver a poner la articulación. Todo esto es todo un trajín quirúrgico que obviamente se tiene que prevenir. Doctor, ¿es frecuente las infecciones articulares de las prótesis? No, no es algo frecuente si es que se tienen los cuidados correspondientes durante la operación. Es por eso que es importante, amigos, pasar los riesgos quirúrgicos, porque en los riesgos quirúrgicos ahí te van a descartar infecciones. Si tú tienes una infección, definitivamente no vas a entrar a operarte. Primero tienen que tratar esa infección, porque si tienes una infección, esa infección en el contexto de la operación puede recaer en que también se infecte la prótesis. Entonces, una de las principales complicaciones por las cuales se tiene que tener mucho cuidado es las infecciones de prótesis. Otra posible complicación es que la prótesis se afloje. Esto puede deberse a varios factores. La técnica quirúrgica se puede deber a que quizás el paciente tiene osteoporosis. Ahora, una persona que tiene osteoporosis y que va a recibir un reemplazo articular, especialmente reemplazo de cadera, se tiene que utilizar algo llamado cemento óseo. Paciente con osteoporosis tiene que recibir cemento óseo junto con su prótesis. Esto para poder fijar mejor la prótesis y de este modo no haya esta complicación, que haya una desfijación de la prótesis articular. Estas son las dos más frecuentes. Definitivamente el médico traumatólogo cuando te opere te va a comentar algunas más que son menos frecuentes y que son quizás un poco más fáciles de manejar. Estas dos que te acabo de comentar son las dos más importantes que se debe tener en cuenta y que obviamente el médico que te va a operar las tiene muy bien identificadas y va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra, que por cierto es poco frecuente que ocurra. Y finalmente me gustaría comentarte sobre los cuidados después de la operación. Ya conversamos sobre antes de la operación, tema de la edad, los riesgos quirúrgicos, ya conversamos sobre la operación y el inmediato operatorio, cuáles son las posibles complicaciones, las infecciones o el aflojamiento de la prótesis. Ahora quiero decirte sobre los cuidados después de que te operes.
¿Cuáles son los cuidados? A ver, lo primero y lo más importante, amigos, yo lo he escuchado esto de algunos traumatólogos que han sido mis profesores. Yo cuando era estudiante de medicina roté en traumatología. Y yo cuando roté en traumatología entré a sala de operaciones, vi en las consultas de seguimiento y monitoreo de los pacientes. Paciente que se opera de una prótesis, a los 2 o 3 días ya tiene que estar caminando. Tiene que caminar, amigos. Yo voy a repetir una frase que se le escuché a un maestro traumatólogo. Señor, señora, a usted se le colocó la prótesis para que camine, no para que esté postrada en una cama. La idea de la prótesis es que camines, así que camina. ¿Por qué, doctor? Mientras más pronto camines, obviamente, con los cuidados correspondientes, ¿no? Ahora también nos falta alguien que diga, el doctor en un video ha dicho que camine, me han operado, mañana salgo a correr. No, pues camina con ayuda, camina con asistencia, con el andador. Tienes que hacer que se adapte la articulación, la prótesis a la articulación, a tu anatomía. Tu cuerpo se tiene que acostumbrar a esta nueva estructura que está en la articulación. Por ello es que el médico te va a decir 2, 3 días, camina. Es más, durante la estancia hospitalaria, en el hospital cuando te operen, te van a decir, a ver, párese, de unos cuantos pasitos. Que no te sorprenda que pase eso. No es que te operan y te vas a quedar acostado en una cama 2, 3, 4 semanas. No, tienes que caminar. También para prevenir otro tipo de complicaciones, como por ejemplo las trombosis, entre otras. Segunda recomendación, amigos, por favor, tienes que hacer tu terapia física y o rehabilitación. Amigos, te acaban de operar, te acaban de colocar una prótesis articular. Tienes que hacer terapia. No basta con la operación. La terapia justamente te va a ayudar a que tu articulación se adapte un poco más rápido a la prótesis. Y esto va a permitir que tú te puedas incorporar lo más pronto posible a tu vida cotidiana. Recuerda, te operaron para que hagas tu vida normal. No te han operado para que estés en una cama, en una silla de ruedas. Ya lo estuviste probablemente porque tenías la artrosis severa. La operación debe cambiar eso. Tercera recomendación, amigos. Cuando te operen, vas a tener una pequeña herida. Y acá te pongo una imagen de una herida operatoria de una prótesis articular de rodilla. Amigos, esa herida tú la tienes que cuidar muy bien. Tienes que, con tu familiar o con quien te esté cuidando, tienen que limpiarla diariamente. Tienen que ver una muy buena higiene. ¿Para qué, doctor? Precisamente para prevenir lo que comenté hace un momento, las infecciones articulares. Si se infecta la herida, si esa herida se infecta, esa infección puede entrar hasta la articulación y pasar lo que te comenté hace un momento, que te tienen que volver a operar, etcétera, etcétera. Entonces, cuida la herida. Tienes que tener una adecuada higiene. El traumatólogo, el cirujano te va a recomendar ciertos materiales para que puedas hacer la limpieza de la herida día a día o cada 2 días. Ya depende mucho de lo que te diga el traumatólogo. Lo que es un hecho es que tienes que cuidar tu herida operatoria. Cuarta recomendación, que justo tiene que ver mucho con la tercera. Tienes que acudir a tus controles médicos. El traumatólogo te va a citar probablemente unas 2 o 3 veces en los siguientes 2 meses para poder ver tu evolución. Él va a ver cómo está la herida operatoria, cómo estás con la rehabilitación y cómo te estás adaptando a la prótesis. Es bien importante que acudas a tus controles. Es bien importante que vayas a tus monitoreos. Eso va a aumentar la probabilidad de que tengas éxito con tu nueva prótesis. Y finalmente me gustaría decirte lo siguiente, y esto es una anécdota personal, que la quiero contar porque quiero que otros quizás conozcan esta experiencia y quizás les pueda ayudar a tomar la decisión. Mi mamá, ella hace ya casi 10 años, ella tenía artrosis severa de rodilla. Ella ya no podía doblar la pierna, tenía muchísimo dolor. Y yo justo era estudiante de medicina. Yo estaba rotando en traumatología en un hospital de mi país, en Perú. El destino quiso que yo, como alumno de medicina, rotara con el jefe de departamento de prótesis articulares de rodilla. El destino lo quiso, amigos. Conversé con él, yo era el alumno, le conté el caso de mi mamá. Bueno, mi mamá es una paciente asegurada de ese modelo de seguro de salud y el doctor la operó. Hoy, 9 años después o casi 10 años después de la operación, está perfectamente bien. No toma ningún tipo de medicamentos para el dolor de la rodilla porque el dolor desapareció. Eso es lo que hace una prótesis, amigos. Las prótesis articulares cambian la vida de las personas. Yo recuerdo en esa época, hace 9 años, mi mamá se quejaba mucho de dolor. Los medicamentos ya no le hacían efecto. Yo en esa época era estudiante, no era reumatólogo aún. Yo veía cómo no le hacían efecto los medicamentos. Bueno, gracias a Dios se le pudo colocar la prótesis y ahora vive una vida completamente normal. Entonces, espero que esta pequeñísima anécdota que te acabo de comentar te ayude a que puedas tomar la mejor decisión para tu salud. Obviamente, hay que tener los mejores cuidados para que esta colocación de la prótesis sea lo más eficiente posible. Muy bien, amigos, espero que este episodio te haya sido de mucha utilidad. Yo te invito a que aquí abajito,
¿sí? Aquí hagas clic en el botón que dice suscribirse. Haz clic ahí, donde está la campanita al ladito, también haz clic en la campanita. Créeme que eso nos ayuda a nosotros, a Medicina Traducida, a poder llegar a más personas, que más personas tengan esta información. Del mismo modo, te invito a que visites y uses aquí abajo Latidos Care. En la descripción de este video, en el primer comentario, vamos a poner el enlace de Latidos Care. Espero que lo visites y lo uses. Es una aplicación que está ayudando a que cientos de personas en toda Latinoamérica hagan un mejor control, monitoreo y prevención en salud. Es completamente gratis, así que no te pierdas la oportunidad de cuidar mejor tu salud. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Sin informes o exámenes en tu consulta médica. Doctor, buenas tardes. Me dijeron que yo tenía un problema en el corazón. Me tomaron una ecografía y me dijeron que viniera donde usted. ¿Hay problema de las válvulas del corazón o hay insuficiencia cardíaca y en qué grado? No, doctor, esa información no la tenemos y la ecografía no nos la han dado. ¿Te ha pasado esto? ¿Se perdieron tus informes? Con Latidoscare no tienes que volver a pasar por esto. En Latidoscare puedes cargar tus archivos y exámenes y así podrás llevarlo contigo a cualquier lugar y no volvértelos a olvidar. Visita Latidoscare y mejora el cuidado de tu salud.